nuestro bloque final aquí en el Matinal Siempre Juntos, donde hablamos de movilidad, ¿verdad?, de convivencia vial, y me encantan los paneles para poder conversar y ver distintos puntos de vista con respecto a esta temática y también problemática, ¿verdad, Connie? Sí, importantísimo ver las diversas aristas, porque también es fundamental la voz de la ciudadanía, donde tenemos ahí también algunos testimonios para ir complementando esta conversación que tendremos junto a Camilo Leito, quien es conductor de taxi colectivo, ex dirigente también ahí de la locomoción colectiva. Un gusto, Camilo, que nos acompaña. Gracias por la invitación. Y a Daniela Villota Gutiérrez, quien es docente de la Facultad de Arquitectura, candidata a doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la PUC. Daniela, también un gusto que nos pueda acompañar. Un gusto también, muchas gracias también. Sí, algo que hemos hablado junto a otros invitados y lo que hemos abordado en diversas informaciones acá, no solamente ahora con la llegada de marzo, sino que esta problemática viene desde antes de la pandemia, claramente ahora se ha ido acrecentando. Y siempre tenemos la voz desde la vereda de la ciudadanía, posibles soluciones con académicos y lo que queremos hacer acá, pero también queremos escuchar la voz de los propios conductores, de los choferes, porque hay una crítica constante, por ejemplo, al transporte público. Ahí, Camilo, me gustaría que nos contaras también de tu experiencia como ex dirigente ahí de la Ruta Las Galaxias, lo que se vive en la realidad también en el Gran Concepción. Claro, efectivamente, lo que pasa es que dentro de la problemática del transporte público, ¿por qué el transporte público en Concepción llega a ser un servicio de mala calidad para la ciudadanía? Es porque en el fondo tiene problemas internos muy graves, como es la parte laboral de cada conductor. ¿En qué sentido? Los conductores en Concepción, yo lo reiteré en otro programa aquí mismo en TVU, dependen del corte de un boleto. Entonces, si no cortas el boleto, no ganas. Por eso las máquinas muchas veces andan llenas, ¿no es cierto? Porque el conductor, mientras más llena tenga la máquina, más va a ganar, porque trabaja en porcentaje. Eso mismo nosotros lo previmos hace mucho tiempo con las autoridades anteriores, lo comentamos cuando éramos dirigentes con Jack Joan, otro dirigente, que nos llevó en el periodo de pandemia a que, como no cortábamos boletos, los conductores no ganaban plata. Y me pasó a mí, por eso yo cambié de rubro, me fui de la locomoción colectiva a los taxis, porque realmente no me sustentaba para mi familia. Y así pasó con muchos conductores que se fueron a los buses Hualpén, al proyecto MAPA, a los buses de largo recorrido interregional o al norte, porque las micros ya no son, ¿cuánto se llama?, atractivas para los conductores. Por eso no hay conductores. Sí. Sí. ¿Y qué pasa? Que las líneas como Galaxia, que tienen 95 máquinas, o otras líneas que tienen 100 o 80 máquinas, están al 50% de sus máquinas, porque no hay conductores para el Gran Concepción. Entonces, una de las soluciones para Concepción en el ámbito vial es que tiene que mejorar el transporte público, y eso incluye a los conductores. Porque si no mejoran el ámbito laboral, créanme que aunque hagan el plan que hagan y traigan los proyectos que sean, los conductores no van a querer trabajar, porque no es atractivo para un conductor hoy en día trabajar en el medio de transporte público. Sí, Daniela, también hablemos del crecimiento en estos 20 años del Gran Concepción, y a pesar de justamente este crecer, hay bastantes dificultades en el tema de la convivencia vial, ¿verdad?, de los atochamientos. ¿Cuáles crees tú que son las principales problemáticas que acarrean justamente todas estas cosas que hoy estamos viviendo? Sí, bueno, para eso primero tenemos que partir por la base de que estamos frente a un proceso explosivo de urbanización, un proceso que se ha dado de una manera muy acelerada, y eso concuerda a toda la academia, distintos estudios que confirman que eso ha sido así. Entonces, siempre y cuando tenemos un proceso de este tipo, que ha sido así tan explosivo, acelerado, obviamente que las regulaciones, las planificaciones van quedándose atrás. ¿Ya? Entonces estamos en lo que nos enfrentamos ahora, que es cierto que frente a los problemas que tenemos que dar cara. Y en ese sentido, por ejemplo, y les hago la pregunta a ustedes también, porque originalmente, cierto, la conexión que uno hacía era, la conurbación era Concepción-Talcahuano, ¿cierto? Siempre será como el origen, ¿cierto?, de todo el área metropolitana de Concepción. Y ahora ustedes pensarían que sigue siendo Concepción-Talcahuano ese como el eje conector como más fundacional y más importante, o ya pensarían en otro. Quizás San Pedro, Concepción. También. San Pedro, ¿cierto? Yo creo que a todos como que nos hace el tiro inmediato. Claro, es como toda la otra zona. Bueno, claramente Talcahuano ya está enfrentando un proceso de decadencia, ¿cierto? Tiene ese rubro más industrial. Sigue manteniéndolo, y en el caso de San Pedro es donde se ha detonado el crecimiento, y obviamente coincide con los problemas más importantes que hay a nivel de congestión, ¿cierto? En ese sentido, yo creo que hay un proceso concreto que ha sido detonante de estos problemas, y ha sido el proceso de segregación,
que muchas veces no se conecta directamente a la movilidad, y eso es bastante reciente en estudios que han hecho a nivel internacional, que se vincula mucho la movilidad a la segregación. Aquí lo tendemos a ver de manera separada, ¿cierto? Porque entendemos que la segregación, y para la gente en la casa que lo entienda, lo asocia a la vivienda, ¿cierto? Porque vivimos en un lugar apartado, donde a lo mejor estamos rodeados con gente de nuestro mismo nivel socioeconómico y están ellos alejados, ¿ya? Pero también hay un nivel de segregación que tiene que ver a cómo nos movemos, ¿ya? También hay una segregación en la movilidad que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces hay algún tipo ahí de consecuencias asociadas a eso. También hay procesos que están vinculados a las propias personas. También lo mencionaba aquí el compañero. Entonces hay un tema que tiene que ver con las personas, tanto con los funcionarios, los conductores, ¿cierto? Y también las personas, de cómo nos movemos, no solo como hablemos de vías, hablemos de distancias, ¿cierto? Origen-destino, que es mucho como se habla en la encuesta origen-destino, como de dónde nos movemos de un destino. O sea, el desafío ahí, y sigue quizás siendo un poco cómo logramos salvar esta distancia, ¿cierto? Cómo nos movemos de un lado a otro. Pero ya hay varios autores y varios estudios que indican que ese ya no es el desafío, ¿cierto? Ahora hay un nuevo paradigma que lo que nos invita es a mirar no como salvar una distancia, ¿ya? Sino como todo el proceso que nosotros hacemos desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos a nuestro destino. Entonces, eso, en otras palabras, así o explicado de otra forma, se entiende como cuando tú sales de tu vehículo, por último, si vas a tu estacionamiento en la casa, el tiempo que te demoras la en experiencia. encontrar estacionamiento, claro, la experiencia, si probablemente a ti se te transforma en un proceso más desgastante, más estresante, probablemente es distinto. Lo que te demora en encontrar estacionamiento y en bajarte de tu auto y llegar a tu destino. Así como también lo que me demoro en encontrar micro, que la micro me pare, que me pueda subir, el lapso que se demora, digamos, la frecuencia que tiene el transporte público también, todo eso hay que considerarlo. Entonces ya no es solo como un punto a otro, sino que se fijan que son varios puntos los que se van uniendo. Es una cadena. Claro, entonces ahora el concepto de velocidad ya es distinto. No es antes el del origen-destino, ahora hay distintas velocidades cuando caminamos, nos subimos. Todos esos procesos igual hay que irlos considerando. Ya hay más vehículos, hay más personas, lo que significó también en la pandemia. Acá hay la comparativa que puedes hacer, Camilo, tú, de las micro, ahora los taxis colectivos, sí, que me imagino es como una taza de leche, pero aún así lo que ocurre en las calles, hay congestión vehicular, sí, correcto. Hay imprudencia muchas veces de algún automovilista. Los taxis tomamos mucho más tiempo hoy en hacer un servicio de lo que se tomaba antes. Antes un servicio corto te demorabas 10 minutos, ahora te estás demorando 20, 30, porque la congestión que hay en el centro te impide avanzar. Y volviendo a lo que hablaba acá nuestra colega, ¿no es cierto? Imagínense que Concepción es una de las ciudades, aparte de Santiago, que tiene el mejor sistema de conexión, porque tú tienes micro para donde quieras. Chihuayante, Talcahuano, Hualqui, Penco, Lirquén, San Pedro, Coronel, para donde tú quieras tienes una micro. Pero ¿cuál es el problema? El servicio es malo. ¿Y por qué es malo? Porque las autoridades no se han preocupado de entregar un servicio o de lograr un servicio de calidad para el ciudadano. Porque si hablamos de poner restricciones a los ciudadanos, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, el dígito, ¿no es cierto? También hay que darle una solución, una vía de que si él va a dejar el auto en la casa, tenga un medio en el que se pueda transportar. Los taxis, por ejemplo, nosotros estamos, muchos taxistas ya de acuerdo en el sentido que nos deberían permitir a nosotros circular por la vía exclusiva. ¿Por qué? Desde el centro tenemos muchos pasajeros que viajan al aeropuerto. No hay una micro que llegue al aeropuerto, no hay un transporte, y créeme que muchas veces ellos van con el tiempo ajustado, y entre los tacos nosotros a veces ellos tienen que salir 3 horas antes para tomar un avión, por ejemplo. Ahora, si nosotros circuláramos por las vías exclusivas, esos pasajeros no usarían el vehículo, ¿no es cierto?, y tomarían como opción el taxi, porque llegarían mucho más rápido al aeropuerto, y así a distintos puntos de la ciudad, especialmente aprovechando que hoy en día Concepción, después de Santiago, es la que tiene los mejores sistemas viales para tránsito de transporte. Tiene las vías exclusivas en Paicaví, en Concepción, en Colón, en Talcahuano, 21 de Mayo, en el lado de Lorenzo Arena, en Chihuayante y en San Pedro, y también en Coronel. Entonces, nos están aprovechando, ¿no es cierto?, todos los avances urbanos que se han hecho en pos de haber entregado un sistema de mejor calidad. Camilo, nosotros estamos en las calles cuando es necesario trasladar, etcétera, pero ustedes son los que están la mayor parte del tiempo ahí, donde las papas queman, como muchos dicen. ¿Cuáles son los principales problemas en el cotidiano que se generan justamente con respecto a la poca educación vial? Mucho. Las personas se estacionan de una manera que no corresponde, en lugares que tampoco corresponden. Hay mucho estrés entre los conductores. Yo he visto un montón de discusiones y peleas entre conductores
por el solo hecho que, por ejemplo, el otro día había uno que no quiso avanzar porque estaba el semáforo verde, pero estaba una confluencia ahí en Janequeo con San Martín, donde queda la escoba casi todo el día. Y el otro se molestó, tocó la bocina, se bajaron y al final se transforma en una discusión. Entonces también hay un daño psicológico al ciudadano que está circulando en el ámbito vial. Y porque la autoridad tú no la ves por ningún lado, si esa es la problemática tampoco, o sea... Y como lo que conversamos anteriormente, si tú ves un carabinero, generalmente los carabineros, y yo lo entiendo, a lo mejor para evitarse el problema, la situación, a veces hace caso omiso de la infracción que comete el ciudadano, porque se cometen infracciones todos los días y constantemente. Daniela, y teniendo ahí como archivo el tema de la educación vial, ¿cómo podemos ir mejorando también esto? Tomando modelos en otras partes, porque bueno, algo que se habla constantemente, que indicaba Camilo al inicio, tiene que ver con el pago por boleto. De esto se ha hablado mucho de llevarlo a lo digital, las tarjetas, sistema de pago como la VIP en Santiago. Pero cuando tenemos falta de educación vial, ¿cómo hacemos ese cambio de mentalidad también de los ciudadanos y de acuerdo también a nuestra población, que nuestra población, por lo menos en el Gran Concepción, es bien variada y rotativa, porque durante la época marzo, diciembre, tenemos gran cantidad de estudiantes foráneos, también se da unas particularidades bien distintas a lo que se da en otras regiones. Claro, sí, toda la razón. Mira, en ese sentido yo creo que como en distintos ámbitos de la vida hay distintas escalas de actuación como nosotros podríamos como implementar. Algunas son más locales y de corto plazo, así como rápido que podríamos implementar, y otras son más estructurales. ¿Ya? Por ejemplo, ahí delante como conversábamos el caso de Curitiba, o el caso en Colombia, en Medellín, a lo mejor ellos tienen la diferencia que en el caso de Curitiba, que fue una planificación que vino antes de que se desarrollara el sistema de transporte. Entonces, preventiva. Claro, primero se planificaron estos corredores y luego la ciudad fue creciendo alrededor de estos corredores. Entonces, por eso uno ve que el modelo es tan exitoso. Pero nosotros nos enfrentamos a otros desafíos que tienen que ver que tenemos que reorganizar lo que hay. También fue como el caso en Santiago, con el Transantiago, entonces es más complejo, porque eso incluye también la educación. Pero, por ejemplo, y les cuento ahí una experiencia, yo vivo en San Pedro también, entonces tengo que atravesar para llegar aquí a la Universidad de Concepción. Y siempre todos vamos medio atrasados, obviamente. Siempre hay el caso complejo que está desde el teatro hasta cuando uno toma la intersección hacia como Víctor Lama, y que es una vía uno opta como que es más rápido que irse por carrera, porque cierto, no tenemos semáforos, cierto, pasamos... Para tomar Esmeralda. Sí, y es una vía muy rápida, o sea, impresionante el nivel de aceleración que ha tomado esa vía en comparación con años anteriores. Y en ese caso, en los últimos días había bastante atochamiento, tanto que la gente comienza a darse vuelta e intenta irse por carrera. ¿Ya? Y yo me pregunté, dije, qué extraño, uno siempre piensa, no, es que algo pasó. Igual en el puente, cuando hay no, algo pasó, un accidente, cierto, algo. Y cuando fuimos por la parte ahí, claro, me fijé que simplemente había un vehículo que estaba haciendo un arreglo. Entonces la vía, y era como, algo estaban reparando, algo menor, pero la vía de todas las pistas se redujo a una. Entonces ese tipo de casos, que son como arreglos, o como dices tú, de repente un vehículo que se para en cierta parte, tienen solución a corto plazo y para eso entra la tecnología. Porque hay varios países que implementan estos sistemas, sobre todo, bueno, Londres también lo tienen, que son sistemas tecnológicos que a uno le van avisando dónde hay un posible atochamiento, algo parecido a lo que hace Waze, ¿ya? Pero una manera institucionalizada, ¿cierto? Que uno diga y le recomendamos que se vaya por esta otra vía alternativa, ¿ya? Y son soluciones así a corto plazo que se pueden hacer. Ahora bien, estas soluciones están pensadas para gente que maneja tecnología. Entonces ahí obviamente queda una buena parte de la población. Claro, que no es la mayoría. Claro, que tenemos que pensar entonces dentro del potencial de movilidad que tienen las personas. Ahí entran personas con discapacidades, ¿cierto? Claro. O ni siquiera a veces solo eso, a veces gente que por miedo, conocimiento, prefiere simplemente andar en vehículo particular, ¿ya? Por no conocer un poco el sistema, el funcionamiento, un poco de agresividad que ocurre en las micros para poder subirse. Entonces esa es otra dimensión que es un poco más social. A nosotros nos importa también lo que la gente piensa en las calles, por eso que fuimos justamente ayer a conversar con las personas mayores y que nos comenten sobre cómo han visto, ¿cierto?, el transporte público en este último tiempo. Vamos entonces con sus impresiones. Más o menos, porque yo tomo colectivo todas las mañanas con mi pequeño y en Lientour con Chacabú con mucho atochamiento. Hoy no sé cómo se puede mejorar, pero yo creo que hay calles donde pueden transitar los vehículos, porque en Lientour mucho atochamiento, demasiado. Mire, es bueno,
es bueno, solo que en las mañanas se complica un poco por la frecuencia de mucha gente que sale a trabajar y como el tren ha tenido dificultades, o sea, se disminuyó de San Pedro para Concepción, se ha complicado mucho taco en las mañanas, las primeras horas de las 7 hasta las 9, es bastante la demanda de tacos que tenemos en varios sectores en general. ¿Qué es lo que usted haría para poder arreglar el sistema? Wow, es un poco complejo buscar nosotros la solución, pero igual creo que sería poner más buses, tal vez las mismas empresas, que pongan los horarios peak, más recorrido para que la gente pueda llegar a la hora de su trabajo o que lleguen más temprano el regreso a su hogar. También eso podría ser una solución. Las pocas veces que he andado en buses y nunca me ha pasado nada. Debería haber más transporte porque creo que hay muy pocos choferes y hay mucha delincuencia, entonces por eso los choferes no se arriesgan. Pésimo por los horarios, por los pocos que hay y la poca seguridad. ¿Cómo se podría mejorar? Pues eso es facilísimo. Más seguridad, poniendo más transporte, más carabineros en la calle. Bien, súper bien, está bueno. ¿Por qué razón lo consideran bueno? ¿Han tenido buena experiencia? Buena experiencia. ¿Para qué le hablo del tren? Que tomamos tren siempre nosotros, somos de Coronel. Ya. Después tomamos para acá, siempre venimos acá, ni un problema, súper bien. Deficiente, pero sabe que más que deficiente yo creo que se ve muy complicado debido ahora por el atochamiento que se produce con los automóviles, porque la ciudad como que el transporte colectivo, urbano y particular creció demasiado. Entonces hoy día trasladarse dentro de un espacio como es la ciudad es muy complicado y por ello la locomoción hoy día, si usted bien está asistiendo, trasladándose entre un lugar y otro, los buses se ven complicados por la mayor cantidad de gente que sube, debido a que estamos en un espacio tan reducido que nos estamos quedando sofocados dentro de los buses también. Y lo mismo pasa con la movilización, que es particular. De la región yo diría un porcentaje, un 80% bueno. ¿Por qué ha tenido buena experiencia con él? He tenido buena experiencia, no he tenido problemas de viajar de Coronel a Concepción, por ejemplo, en tren. El tren tomamos en San Pedro, tomamos un bus hacia el centro y no hemos tenido nunca problema. Sinceramente regular, regular. ¿Por qué razón? Porque, bueno, al menos la locomoción que tomo yo son muy... no paran cuando uno lo hace parar, lo dejan en cualquier lugar, es por esa razón. ¿Qué mejoraría del transporte público? Más controles, más controles. Ahí teníamos algunas impresiones de la gente en la calle, siempre agradecer la posibilidad de escuchar a cada uno que se toma el tiempo en las calles de poder contarnos sus impresiones acerca de temas que son para todos muy importantes. Sí, para ir complementando y ahí dejar que después que nuestros entrevistados puedan hacer sus análisis, queremos también escuchar las palabras de Guillermina Miranda, que es la presidenta de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos de Concepción, que participó en mensaje directo junto a Pablo Cerda, presidente de la Junta de Vecinos de Plaza Cóndela, ahí para ir complementando también respecto a qué nos indican sobre lo que ocurre en estos sectores. Bueno, la verdad es que Concepción a la fecha ya está bastante colapsado con el tema de la movilidad, digamos, vial. Demasiados vehículos y las vías, no hay, si bien es cierto hay vías exclusivas, hay muchos vehículos que infringen la norma, ¿cierto? Y se meten en las vías exclusivas en desmedro, ¿cierto? de la locomoción colectiva. Debería tener Concepción una tremenda locomoción colectiva para sacar un poco los vehículos en circulación que andan en las calles. Y eso no ocurre. Y eso tiene que ver también con que los horarios cuando pasa la locomoción colectiva no se cumplen. Y la locomoción colectiva se está retirando muy temprano y ahí está dejando a trabajadores y a mucha gente que sale tarde de su trabajo, de la universidad, donde sea, sin locomoción a cierta hora de las 9, 10 de la noche ya Concepción prácticamente no tenemos locomoción. Hay sectores que quedan completamente abandonados. Los no los pueden obligar
mi perspectiva personal es que sí existe, pero no como se quiere ver en términos de que es todo el día y a cada rato. Claramente aquí hay una situación de horas punta, en las cuales son muy temprano en la mañana, a la hora del almuerzo y a la hora de la salida en general de los trabajos. Porque uno, ahora mismo vine en auto y no me costó mucho llegar a la hora que vine, digamos, ¿cierto? Porque ya día viernes, después de las 7:30, 8, ya el tema estaba un poquito más expedito. Quizás, sin nombrar otros aspectos que debiéramos tener en cuenta como ciudadanos, yo quisiera apuntar un poco más bien al tema de la educación, asociado al tema del colapso vial. Hoy en día yo veo y he sufrido, tanto en carretera como en el mismo Concepción, el hecho, por ejemplo, de qué pasa cuando viene un vehículo de emergencia. No hay educación para reaccionar a esa situación. No tenemos, por ejemplo, el concepto también de, a lo mejor, tratar de, con un vecino, ocupar ambos el mismo vehículo, para reducir un poco también el tema de la congestión vehicular. Sé que eso es más difícil lograr, pero en definitiva también va por un tema que va más por una cuestión más bien cultural que de una cuestión de infraestructura, digamos, a mejorar. Sí, hay diversas opiniones en torno también a representantes de las juntas de vecinos. Teníamos anteriormente también la experiencia de las personas en la calle. Y bueno, dejar aquí para sacar conclusiones. Partimos ahí, Daniela, respecto a lo que nos dice la literatura, la investigación también, en cuento al cruce aquí con la experiencia de las personas. Sí. Mira, yo creo que uno de los desafíos más importantes, que también aprovecho de hacer el llamado, a lograr este traspaso de conocimiento tanto de la academia a los tomadores de decisiones, para utilizar los datos que se generan, porque buena parte de esto también tiene que ver con el análisis de los datos, no es solo como los recopilamos, ¿cierto?, y fuente de datos, pero hay un análisis detrás que muchas veces queda encerrado en la academia, y eso es lo que es más sabido, ¿cierto? Entonces ahí hay un desafío de lograr ese traspaso a política pública, a la realidad de las comunidades también, como lograr escuchar a las comunidades, que es un poco lo que nosotros hacemos en la universidad, en los magíster que tenemos en la facultad, de tratar de hacer este encuentro entre distintos actores. Yo creo que esa es una parte. Y la última, que es imposible que no lo nombremos, es hacer un llamado a utilizar los medios de transporte activo, ¿cierto?, que son los donde nosotros utilizamos nuestro cuerpo para movernos, y obviamente el llamado a las autoridades para que pongan ojo en esa parte, para lograr hacer la conexión de las ciclovías, ya, porque a lo mejor si hay inversión también en mejorar el transporte público, que vaya de la mano con mejorar ciclovías, ¿cierto?, en lo posible. Tratar de hacer conexiones, tomamos un poco de micro, tomamos un poco de otro medio de transporte, lo que podamos, ¿cierto? Y eso también, como venían comentando anteriormente, ayuda a nuestra salud. Entonces yo creo que esa es la solución, una parte de la solución es la intermodalidad, que logremos avanzar hacia allá. Camilo, y desde tu vereda también, sí, siendo la voz de la experiencia, los que están ahí todo el tiempo, reconociendo todos los problemas que justamente se generan hora tras hora, ¿qué podrías hoy día decir, recomendar o quizás algún mensaje que pueda quizás ayudar a todos estos problemas que se están viviendo a nivel regional y nacional también? Primero, decirle a todos mis vecinos y ciudadanos que tenemos que tener paciencia en la forma en que llevo la ciudad hoy en día. Segundo, creo que una de las maneras de poder mejorar desde el punto de vista de los conductores, que siempre lo comentamos, es que aquí, antes de instalar a lo mejor medidas que muchas veces son drásticas para los conductores, hay que darle una solución. O sea, si queremos que el ciudadano deje el vehículo en su casa, tenemos que mejorar el medio de transporte para donde se pueda movilizar. Porque si no, el ciudadano va a preferir seguir en el vehículo. Porque, como decía acá la profesional, y yo lo veo todos los días, en Concepción, en general, el uso del vehículo es ineficiente, porque tú ves una sola persona por vehículo. Ni siquiera andan 4, anda una. Sí. E invitar a las personas también, ahora que yo trabajo en el área del taxi, que usen el taxi. Los taxistas conocemos todos los recovecos y para poder, a veces, evitar los tacos y llegar al punto donde ellos requieren. Habemos taxistas que estamos trabajando para poder lograr precios que sean obviamente más mejores y más competitivos con las otras aplicaciones y que lo usen, ¿entiendes? Y segundo, que las autoridades, en vez de instalar, por ejemplo, una restricción por dígito en un puente, que lo único que hace es causar más daño, porque los usuarios esperan el horario, ¿no es cierto?, para pasar la hora de dígito, y al final eso se transforma en un caos, que no es una solución, al contrario, genera más problemas. Es a lo mejor generar
desde el punto de vista como conductor, una restricción por dígito a nivel del Gran Concepción, Claro. para disminuir realmente la cantidad de vehículos en el centro. Yo creo que esa sería una buena opción y lo más importante, mejorar también la estabilidad laboral de los conductores, en este caso mis colegas de las micros, para que haya más conductores y para que haya más frecuencia de micro y mejore la calidad del transporte público en Concepción. Si no, todas las otras medidas van a ser solamente palabras y un papel que al final en lo efectivo no va a ser real. Sí, sabemos la baja que hubo, sobre todo de conductores, ya con el retorno a la presencialidad, luego de la pandemia. Bueno, seguimos en pandemia, pero respecto a las actividades presenciales... Les reitero, muchos se fueron a las líneas del proyecto MAPA, se fueron... ¿Por qué? Porque ahí hay un contrato de trabajo, hay un sueldo, hay una estabilidad laboral. Y tiene una jornada establecida, no trabaja 13, 14, 15, 16 horas arriba. Yo cuando era conductor, para algo pequeñito, créanme algo que me pasaba, que uno suda desde las 5 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Porque el conductor tiene que ir cortando el boleto, dando vueltos, manejando, mirando el espejo retrovisor interior, el espejo retrovisor exterior y más encima, como la ley lo indica, ¿no es cierto?, ir atento a las condiciones del tráfico. Claro. Y créanme que eso es estresante total. No hay conductores que resistan muchas veces el ajetreo diario. Yo empecé trabajando de lunes a viernes y después ya tenía que ser por 2 días, descansar 2 porque era imposible. Y era algo así. Sí, bueno, agradecer la oportunidad de poder comunicarnos con ustedes, dialogar con ustedes y desarrollar temas que sin duda creemos, al poder ir evidenciando desde las historias, haciendo que la gente también tome conciencia o pueda educarse, o incentivar a la gente que se eduque a través de conversaciones como esta. Así que muchas gracias a ambos por estar con nosotros en este día especial. Me permite una pequeña mención rapidito. Yo quiero dirigirme a mis colegas taxistas porque hoy día, el sábado 18, vamos a tener una reunión especial en el Sindicato de Taxistas de Concepción, donde invitamos a todos los taxistas, conductores y dueños de taxis. Va a ser una reunión sumamente importante, justamente para ir después generando los medios para poder también aportar dentro de nuestra sociedad, ¿no es cierto?, a mejorar el sistema vial en Concepción. Así que a todos mis compañeros, mis colegas, los invito para el sábado 18 a las 9 de la mañana en la sede del Sindicato de Taxistas de Concepción. Gracias. Ahí pasamos ese mensaje también, agradecerles y esperar tener la oportunidad de conversar nuevamente estas temáticas. La idea es siempre estar entregando soluciones a todo lo que se está viviendo acá en el Gran Concepción. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias. Después hablaremos también de electromovilidad, otro tema muy importante. Tema que vamos a dejar ahí es muy pendiente. importante igual. Sí. Muy importante. Que beneficia a todos, no solamente al medio ambiente. Ahí tú dejaste una de las soluciones, la bicicleta, así que esa nota la pueden ver también a través de tvu.cl. Así es, siempre agradecer la sintonía. Este programa está hecho para ustedes. Nos movilizamos con temas que creemos son prioritarios hoy día. Así que es un gusto, como siempre, acompañarlos todas las mañanas. Y obviamente el día jueves es uno de los días más sensibles donde hablamos de causas solidarias. Así que esperamos que estés con nosotros sintonizando desde las 9:30. Y recuerda que tenemos el WhatsApp habilitado, el más 569-7756-9177, para que nos cuentes qué te gustaría que tratemos, nos des tus opiniones, etc. Sí, y ahora siguen en compañía a través de las multiplataformas de TVU. Ya viene Wines Gómez con el avance de prensa. Recuerden que no solamente a través de los operadores de cable, señal aérea, además a través de nuestro canal de YouTube, transmisión en Facebook Live y nuestro sitio web, para que sigan conectados e informados durante toda esta jornada. Y nosotros ya nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana y TVU, ¿cierto?, durante todo el día, como dice Constanza, para mantenerte informado y también acompañar tu diario vivir. Nos vemos, un beso grande para todos.